Hemos visto aquí en el programa que frecuentemente algunos de los primeros proyectos de muchos emprendedores tienen que ver con diseñar plataformas tecnológicas o digitales, como por ejemplo una aplicación móvil o una aplicación web. Y evidentemente el tema central de una aplicación es desarrollar proyectos y productos que tengan una buena experiencia de usuario. Ese es el término. Y vamos a platicar justamente sobre eso con Víctor Manuel González, él es codirector del Epic Lab, el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento en el ITAM, y recientemente publicó su curso en Posible Plus también, que se llama Métodos para diseñar y evaluar una buena experiencia de usuario. Y pues ya es un viejo conocido de aquí, ¿no? ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, para la gente que nos está viendo, que no sabe qué significa experiencia de usuario, cuando abre una app simplemente la utiliza, pero hay un concepto ahí enorme que define muchas de las decisiones dentro de un diseño de una app. ¿Qué es la experiencia de usuario? Es entender la vivencia plena con tu producto, que como dices puede ser una app, pero en realidad va más allá que eso. O sea, tiene que ver con todo tu concepto de negocio, con cuáles son los diferentes puntos en los cuales alguien está interactuando con tu marca, con tu servicio. En una plataforma digital. Digamos. En una o en varias plataformas, porque eso es lo que es muy interesante. Hoy en día las experiencias son multidispositivo. Hoy en día las experiencias de hecho deben diseñarse para ser híbridas. O sea, tienes que pensar en lo que va a ir en lo digital y lo que va a ir en lo físico. Porque hay elementos en los cuales, pues no sé, vas a tener que proveer servicio a través de un call center o vas a tener que dar el servicio en una tienda. Platicábamos aquí hace unos minutitos del app de los postres, ¿no? Tienes tu app, pero además va a haber un postre que va a llegar a algún lugar. Alguien se va a comer algo que estás produciendo, más allá de lo que está en la plataforma digital. Entonces es muy importante entender la experiencia de usuario como todos los puntos de contacto que tiene la gente con tu producto, que al final de cuentas te lleva a entenderlo también a través del tiempo. Porque no es solamente un primer contacto, la primera impresión, sino es cómo va evolucionando, cómo es que la gente va adaptándose, adaptando tu solución y básicamente pues evolucionando y conviviendo contigo a lo largo de días, meses o años incluso. Ahora, eso evidentemente no es algo que el propio creador pueda hacer, digamos. Siempre es bueno tener una mirada externa cuando uno habla de experiencia de usuario, ¿no? Sí, de experiencia de usuario hay que pensarlo como algo que requiere diseño. Y el diseño de entrada nos enfoca en cuál es la necesidad real que estoy tratando de satisfacer. O sea, no tanto en la solución es algo final. Primero viene el espacio que le llamamos el espacio del problema, que es entender quién es el usuario, cuáles son las tareas que está tratando de alcanzar, qué lo motiva, qué lo mueve, emocionalmente qué lo llevaría a comprar tu producto, adquirir, a interactuar contigo, utilizarlo. Y al final de cuentas eso va mucho más allá que bits and bytes. O sea, tiene que ver más con la psicología, con la sociología, con aspectos incluso antropológicos, de cómo es que la cultura puede empezar a permear en una cultura, en un molde alrededor del cual un producto es aceptado o no, una comunidad. Entonces, sí requiere equipos multidisciplinarios y requiere obviamente expertos, pero creo que lo más importante es que dentro de un equipo, en un equipo de emprendedores, puede haber múltiples roles, múltiples perspectivas y nutrirte de diferentes disciplinas para poder pues, elaborar un producto que tenga ese enfoque multidisciplinario y, bueno, al final de cuentas, pues te ayude a tener una experiencia mucho más rica. Ahora, una experiencia de usuario, como tú decías, se alimenta mucho de las perspectivas de los que forman parte del grupo, pero también de los datos de los usuarios, ¿no? Supongo que es mucho más sencillo crear soluciones, por ejemplo, cuando uno ya tiene una app funcionando o un beta, como se le llama, y ya hay muchos datos de cómo interactúa la gente dentro de la plataforma o en el caso del call center, si tienes la plataforma digital y el call center, pues ya tienes una idea mucho más clara y esos son datos, ¿no? Esa es información. Sí, uno de los pilares del diseño centrado en el usuario, que es como lo llamamos, la metodología, es precisamente la evaluación empírica de tu producto con usuarios. O sea, el usuario te podrá decir muchas cosas respecto a lo que piensa que le va a ser útil, cómo piensa que va a interactuar con el producto, pero no hay nada que sustituya el hecho de que tú veas a la gente utilizando tu producto, hacer clic, interactuar con tus puntos de venta, interactuar con todo el espacio que a lo mejor estás creando, ¿no? Y es muy importante que el emprendedor tome a veces incluso el paso hacia atrás y acepte de que necesita esa retroalimentación. Es una retroalimentación que te va a llevar a entender en un contexto específico cómo es que la gente está interactuando con el producto. Y eso al final tiene que ser algo que
vaya constantemente retroalimentando tu proceso de diseño, tu proceso de definición de cuál es tu oferta, a través de múltiples evaluaciones con usuarios. O sea, el diseño basado en el usuario es algo que sucede incluso en las compañías más sofisticadas todo el tiempo. Digamos. Todo el tiempo. Tú puedes irte a los campus de Microsoft en Redmond o ir a Mountain View, a Google, y ves laboratorios de usabilidad, laboratorios de experiencia de usuario. Todo el tiempo. Todo el tiempo, que funcionan más como clínicas. Yo les llamo, es un concepto como de verificentro, ¿no? O sea, tú puedes ir y te da un diagnóstico de qué está pasando con tu experiencia de usuario. Pero la gente toma decisiones, no en un esquema, digamos, muy largo de meses en los cuales tú generas un prototipo muy, muy detallado, sino en cuestión de horas o semanas. Tú puedes saber horas o días, puedes inmediatamente saber qué está pasando y tomar decisiones. Y si las empresas grandes, incluso empresas que puedes pensar que no lo utilizan o que al final de cuentas es la inspiración del fundador, casos como Apple, cuando analizas la historia, de hecho, cuando ves la historia de Steve Jobs, cuando ves exactamente cuál es la forma de pensamiento que él tenía, eran los pensamientos del diseño, los pensamientos del diseño centrado en el humano, en el usuario, los que básicamente marcaron la diferencia en muchos de los productos y los que lo siguen haciendo en los productos de hoy en día, ¿no? Ya sea empresas grandes o también empresas pequeñas, startups, que están pues básicamente enfocándose a la necesidad y a partir de ahí ya planteando soluciones. Que además una de las cosas es que, digamos, si tú encuentras, sobre todo en el mundo digital, ¿no? Si algo no te funciona como usuario, frecuentemente no lo vuelves a utilizar. O sea, es súper importante que tu app no le genere frustración al consumidor. Porque, de veras, pues hay tanta oferta que dices, bueno, pues dejo usar esta y agarro la siguiente que me va a dar lo mismo o más o menos. La competencia está a un clic de distancia. Exacto. Y es importante que el emprendedor sepa eso porque hoy en día está pasando algo que antes no sucedía. O sea, hace 10, 15 años, nuestros usuarios normalmente eran internos, los de los productos digitales, ¿no? Pero ahora muchas empresas, grandes o pequeñas, y sobre todo las startups, están delegando la interacción del usuario a un objeto, a un producto digital. Todo lo que puedan recibir es lo que tú puedas plasmar en una página web, en una aplicación móvil. Si no se cumple el proceso de comunicación, si la idea que tú tienes como diseñador, como emprendedor, no está siendo entendida por el usuario, por el cliente. Por la razón que sea, ¿no? Por la razón que sea. Le vale un cacahuate, ¿no? Y al final de cuentas dice, bueno, pues yo tengo otras opciones, ¿no? Y casi en cualquier vertical, digamos, de aplicaciones, tú vas a encontrar varios competidores que eventualmente pues van a poder ser tomados si no tienes una buena experiencia. Entonces, eso está cambiando mucho. Grandes empresas, hoy en día, bancos, el sector gobierno, empresas de comercio, retail, están pensando, bueno, en estos aspectos que yo voy a delegar esa comunicación a un objeto digital, ¿cómo diseño una buena experiencia de usuario? O sea, entrar a un banco, por ejemplo, ¿no? Que son a veces muy complicados de... Digo, si de por sí ir a una ventanilla de un banco generalmente es una experiencia que no puede, de repente no es fácil para los usuarios. Y tiene que generarse una experiencia completa. O sea, lo que tú ves en el sitio web tiene que corresponder con lo que ves en la sucursal o lo que pasa en un call center. Y algo que es súper importante es que no es una cuestión de buen gusto. Porque muchas veces cuando hablamos de diseño decimos, bueno, contrata a un diseñador gráfico, lo decora, se ve bonito. Enchúlame la app. Exactamente. Y no es así. Es mucho más basado en cómo operamos como seres humanos. Desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista social, psicológico. Y esos principios son los que en realidad definen las buenas prácticas del diseño centrado en el usuario, de la usabilidad. Hay cosas que pues nosotros pensamos que son de una manera, pero cuando analizas, por ejemplo, la capacidad de resolución del ojo humano, es súper baja. Y necesitamos entonces ser muy cuidadosos de dónde ponemos alertas, dónde ponemos los elementos de interacción para que el ojo humano los detecte. Claro. El estado anímico, lo acabas de decir, si una persona está frustrada, eso va a afectar la forma en la cual interpreta información. Entonces, todos estos elementos al final se tienen que incluir para generar experiencia de usuario. Y la tecnología también además forma un papel importante en todas estas pruebas, digamos. Hay cosas, como tú decías, que son más incluso antropológicas y lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, yo he visto pruebas en donde pues, ven en dónde pone en dónde centra la vista el usuario, ¿o no? El trazamiento ocular, el eye tracking. Un montón de usuarios, en qué momento, en qué parte de la pantalla es donde les llama más la atención. Y a partir de ahí, pues empiezas a construir también tu aplicación. ¿Y eso es tecnología aplicada a eso? Y es tecnología que está bajando de precio de una manera increíble, ¿no? Antes estos equipos de eye tracking llegaban a costar $10, $15 mil.
más el costo del software. Ahora los tienes quizás que en un nivel, digamos, aceptable de resolución en unos $1,000, lo cual ya lo hace mucho más accesible para mucha gente, pero va incluso más allá que eso. Es sí entender cómo está interactuando alguien con tu producto, pero incluso a través de smart bands que tienen sensores de temperatura, ritmo cardíaco, la respuesta galvánica de la piel. Con eso puedes utilizar esas señales para ver los estados anímicos de las personas con tu producto. Y en algunos casos, comentaba algunas empresas de comercio electrónico que me dicen, a mí lo que más me interesa es en qué momento se frustra el usuario con la aplicación. Claro. Porque como tú decías, al final eso puede ser la decisión que le va a llevar a cerrar el browser, abrir otra ventana y comprar a alguien más. Pues Víctor, la verdad súper interesante. Te invitamos a que regreses otra vez al programa para que nos cuentes mucho más. A ver si hacemos un par de ejemplos, ¿no? de aplicaciones que han generado frustración y sentimientos negativos y cómo se ha ido componiendo con base en este tipo de estudios. Estaría muy interesante. Y lo que han ganado, hay empresas que ahorita están facturando 40% más por mejorar su experiencia de usuario. Sí, claro, seguramente. Pues sí, porque de que apagues la aplicación a que consumas algo. Y aquí en México, aquí en cerquita. Muy cerca. Está bien, bueno, pues a ver si nos traes los ejemplos. Gracias, sí, no. Muchísimas gracias. Recuerden, pues su plática está ya en posibleplus.mx y pueden encontrar, por supuesto, otros cursos también muy interesantes que les van a ayudar a adquirir habilidades y conocimientos y les van a ayudar a tener pues, un mejor desarrollo dentro de sus empresas. Nos damos un corte comercial, regresamos con más. No se vayan.